Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 3 de nuestro podcast Festivales desde San Sebastián 2024, esta edición número 72 que ya está ingresando en su recta final. Y como siempre, acompañado con sumo placer por mi amiga Violeta Kovac, que estás en este caso desde Barcelona porque, bueno, estuviste unos cuantos días en el festival, pero tuviste que regresar y bueno, hacemos esta conexión online vía Zoom. Yo sigo acá en el campo de batalla, pero vamos a charlar de varias películas que ya hemos visto. Sí, en estos momentos eres mi delegado en San Sebastián. Yo ya estoy de regreso y esta edición del Festival de Donostia ya ha terminado para mí. Eh, en principio, como hacemos siempre, agradecer el auspicio de Elías Querejeta Cine Escola, EQZE, la escuela de vanguardia con sede aquí en el País Vasco, más precisamente en San Sebastián. Y hoy, hablando de San Sebastián, País Vasco, España, vamos a dedicarle todo el podcast a justamente el cine español, que como es obvio en un festival de estas características y de esta sede, bueno, le da un lugar preponderante en todas las secciones. En la competencia oficial hay 4 películas, a su vez fuera de competencia hay muchísimas más, hay presencia en New Directors, hay presencia, bueno, en práctica en el Velódromo hay series. Es también el ámbito en el cual la industria audiovisual española eh, lanza, presenta, anuncia todo lo que tiene, o buena parte de lo que tiene para el año. El otro gran festival de cine español es el de Málaga, pero me parece que San Sebastián es una cita ineludible, por lo menos para palpar, para tener una idea de, bueno, lo que se está cocinando el cine Los español. puntos fuertes, ¿no? Diríamos, o sea, también San Sebastián sigue teniendo evidentemente una proyección internacional que el Festival de Cine de Málaga yo creo que todavía no tiene, ¿no? Es verdad que siendo cierta parte del cine más independiente o más autoral, también tiene otros festivales. Hay, digo, no sé, Gijón es un festival importante, para el cine de género es muy importante Sitges y así, ¿no? Pero dentro de un panorama muy amplio y muy diverso, San Sebastián sigue siendo como un faro que ilumina zonas bastante amplias del cine español contemporáneo. Y vamos a empezar, si te parece, Viole, con dos de los directores, yo diría los dos directores que de mayor proyección internacional en los últimos años. Creo que vale discutir en principio, porque está en la disputa por la Concha de Oro y los premios oficiales, lo nuevo de Albert Serra, que se llama Tardes de Soledad y que es algo así como su primer largometraje documental. Si bien ahora vamos a charlar un poco de qué va, pero de alguna manera observa, retrata y le da una mirada autoral a el tema de la tauromaquia, de las corridas de toros, de la actividad cotidiana de los toreros. Creo que nos ha convencido más allá de los prejuicios que uno podía tener con el tema, no obviamente con la obra de Albert Serra, pero sí con un tema tan controvertido. Sí, de hecho en la entrada yo fui a la función de tarde, es decir, al estreno, digamos, ¿no? En el que estaba el equipo, etcétera, y había una pequeña, muy, muy pequeña manifestación, ¿no? De grupos ¿no? Animalistas en contra de la película. Y en el fondo, digamos, también genera, ¿no? Un poco esta perspectiva de decir, bueno, hay una manifestación antes de que se haya visto la película, ¿no? Creo que el tema ya de por sí genera una polémica sin ver exactamente cuál es qué nos está mostrando o cómo se está posicionando, digamos, también la película. Al día siguiente me encontré con Serra justamente un momentito y él me decía algo así como, esta película si no la hago yo no la hace nadie. Y creo que algo de eso hay porque su idea, ¿no? Es un poco la de mostrar las cosas, mostrar el mundo del toreo y especialmente la figura del torero, se centra sobre todo en un torero, ¿no? En concreto, en diferentes momentos, podríamos decir, del ritual de la tauromaquia, ¿no? Por ejemplo, momentos en el coche que va rodeado, ¿no? De todos sus compañeros dirigiéndose a la plaza de toros, la preparación, ¿no? Cómo le ponen la ropa. Y luego, evidentemente, ¿no? Las Solo corridas, ponerse ¿no? o sacarse el traje es una ceremonia
complicadísima en la que obviamente no puede hacerlo solo. Y sí, el ojo de Albert Serra justamente encuentra en esos pequeños detalles, como decís, el momento previo o posterior a la corrida en la van, en la camioneta, todo lo que ocurre, o cómo trabaja el sonido, las capas de sonido, con toda esa especie de ánimo que le dan Sus los compañeros. colaboradores, ¿no? La cuadrilla que Sí. acompaña al torero. Y toda esta cosa de exageración, ¿no? Ampuloso, todos los elogios son desmedidos, eres el mejor, tío, tienes unos huevos, y todo, toda esa cosa ampulosa que tiene el mundo del toreo, y con decisiones estéticas, puramente cinematográficas, muy, muy impactantes, con esta idea de los planos cortos, recortados, donde no se ve al público, que casi es un duelo. Que lo es, ¿no? Entre el torero y el toro. Por Se supuesto que hay juegan la momentos. vida. Yo vi a la conferencia de prensa y Albert Serra contó que, bueno, en principio iban a ser, la idea era dos toreros, uno muy famoso español y este joven peruano, y como les gustó mucho más el material de este veinteañero nacido en Perú, decidieron sacar todo lo otro, lo cual fue una decisión muy compleja porque el otro es una eminencia que se llama Pablo Aguado. Y él dijo que tiene material suficiente como para hacer una segunda película sobre Pablo Aguado, que no sé si la va a concretar o no, pero la idea era filmar un día y en detalle una sola corrida y que finalmente terminaron rodando durante muchísimos meses, creo que 11 o 14 eventos de este torero peruano, siempre con tres o cuatro cámaras y tratando, bueno, de ir encontrando la película in situ y después con todo el sonido que grabaron con decenas de micrófonos inalámbricos y encontrarla en la edición, ¿no? En la edición de imagen y sonido, donde, bueno, hay esto mucho fuera de campo, hay muchas ideas muy impresionantes, muy impactantes, creo, tanto en lo visual como en lo sonoro. Sí, a mí el trato sonoro un poco y digamos el trabajo sonoro que hace la película sobre eso, ¿no? Sobre las corridas de toros, ¿no? No solo en relación al torero, sino también al toro, ¿no? Que lo escuchamos, ¿no? Jadear, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es una película que se centra únicamente en el torero y prescinde completamente del dolor del animal. También está ahí todo eso, ¿no? Y el tratamiento sonoro me recordó muchísimo a un documental que seguramente tienes presente, además, porque los dos somos muy futboleros, que es el Zidane, retrato del siglo XXI, ¿no? Ese documental sobre Zinedine Zidane, el jugador de fútbol francés, exentrenador también del Real Madrid, que era una cámara que se pegaba muchísimo a él, ¿no? Y que lo mostraba en el campo casi de una manera muy animal, ¿no? A través del sonido también lo escuchábamos respirar, etcétera, ¿no? Y Y había creo algo. que le daba a esa película, y creo que Serra le da también a su documental, algo que, buscado o no, parece casi del orden del cine experimental, porque no hay nada más realista que acercarse a una corrida de toro, que es un hombre versus un animal, pero la dimensión que va consiguiendo, la cosa de sumergirte en ese. Creo que quizás en algún momento hasta se ceba demasiado y se enamora demasiado del material y quizás repite un poco algunos momentos, pero hay algo incluso a mí, que soy muy impresionable y que cada vez que el toro caía, ¿no? Cuando le clavan la espada y cae sobre la arena lleno de sangre, a mí se me partía el alma, Mm, pero la dimensión artística que encontraba ahí, la cosa medio alucinatoria, no sé, había algo como que se desmarcaba del realismo puro de un mm, documental que puede ser esto, filmar una corrida de toro, que es algo que, no sé, en la televisión española sí, seguramente se sigue viendo, y encontrarle otra dimensión, otro sí. tono, otra dimensión, otros climas, ¿no? Sí, en este sentido, a mí por otro lado sí que es verdad que en relación un poco al posicionamiento del documental me recordaba un poquito a La sangre de las bestias, aquel documental de Franju, justamente un poco por esta idea, ¿no? Que también esto es algo que comentaba, ¿no? El mismo Albert Serra, ¿no? Que es esta idea de em, esta realidad no la he creado yo lo estoy filmando, pero esto está ahí en la realidad, es decir, no, que nos guste o no.
es otra cosa, digamos, ¿no? Y creo que la película en el fondo sí que trabaja mucho sobre esto. Y a mí hay algo que me parece sumamente interesante en la película, que es un poco el retrato que hace del torero desde una perspectiva de género. Hay una cosa súper ambigua, porque por un lado, digamos, evidentemente es un retrato muy fuerte de una idea de masculinidad, ¿no? Todos son hombres, todos los que le rodean son hombres, el ole tus huevos, ole tus cojones, tienes unos cojones más grandes que no sé qué, o sea, esa cuestión, ¿no?, de la masculinidad está muy presente, pero luego muy tamizada por una especie por un narcisismo, pero también por una especie, digamos, de momentos de feminidad. Hay una escena del torero vistiéndose, no sé si aquellos que nos escuchan tienen presente, ¿no?, que hay una cosa muy curiosa del vestuario del torero, que es que, digamos, sus partes íntimas siempre quedan a un costado del pantalón. Eso es algo que forma parte del imaginario, ¿no?, del mundo del toreo, ¿no? ¿No? Se sube el pantalón y hay un momento en esa escena, ¿no?, que se está poniendo las medias y que realmente se coloca, ¿no?, sus partes, diríamos, a un lado y luego se sube las medias, ¿no?, como poniéndose lo que sería, digamos, la raya de las medias justo, digamos, ¿no?, en la raya también del trasero. ¿Y cómo queda vestido con esas medias? Lleva un collar y yo me miraba a esa persona y pensaba, hay algo tan femenino, que se cruzan muchas cosas, ¿no? También, digamos, una película que finalmente lo que muestra es constantemente hombres adorándose entre ellos, digamos, ¿no? Mm. Genera un clima de una masculinidad realmente muy ambigua. Entonces, Sí, totalmente. creo que hay una Hay una cosa construcción de... homoerótica que yo creo que él registra y de alguna manera potencia en las elecciones que hace. Y otra cuestión que obviamente preguntarán mucho porque me comentaban, justo ayer daba clases de un taller de crítica y tengo algunos alumnos peruanos que en Perú, sin verla, como pasa con todo, se hablaba de que Albert Serra apoyaba la tauromaquia y que era una película pro y que entonces todos los grupos de ultraderecha y nacionalistas y bueno, los españolistas también, que eso es uno de los nuestros, es uno de los nuestros. Y me parece que la película, más allá de que hay una fascinación, porque como te decía Albert Serra, si no la hacía él, por ahí no la hiciese nadie, y que le interesa, porque nadie le dedica tantos meses a filmar tantas corridas de toro si no te interesa ese universo. No es una película, creo que ni baje línea, ni a favor ni en contra, ni es horrorizada, ni es fascinada en el sentido de esto es lo más reivindicable de la sociedad y la cultura y el deporte o lo que fuese español, ni mucho menos. Me parece que él se lo toma desde un lugar puramente artístico y bueno, a partir de eso uno después sí puede hacer las interpretaciones que mejor le parezcan, pero para nada me parece una película militante en ese No. sentido. De hecho, por lo que sé, realmente, por ejemplo, los mismos toreros tampoco están contentos con la película. Es decir, que al final no está generando este posicionamiento tan encontrado. Y luego también hay otra cosa, que es que creo que, digamos, también la película responde. Es decir, Albert Serra ya es un cineasta que ha trabajado mucho sobre el tema, digamos, de los mitos y del ritual. Y esto es una película también sobre el ritual. Es decir, hay algo sumamente atávico, ¿no?, en relación a la cultura española también, ¿no?, que se evidencia en esta película. Y de nuevo, digamos, creo que la mirada que hace puede haber un elemento casi crítico, pero en el fondo lo que está mostrando es una realidad también esto sigue pasando hoy en día, ¿no? Y bueno, hablábamos de Albert Serra, que además es toda una decisión del comité de selección del festival en cuanto a no solamente seleccionar la película, sino posicionarla en la competencia oficial. Eh, Albert Serra, que, bueno, con su película anterior de ficción, Pacifiction, había estado en Cannes, había sido premiado en Cannes, consiguió probablemente su película más exitosa, más vendida, más difundida a nivel internacional y bueno, esto era una decisión arriesgada, dirían, no por ser Serra, sino por la temática y creo que el festival y Serra salen muy bien parados, por lo menos desde el análisis que podemos hacer nosotros. Y el otro gran director incuestionable de las últimas décadas en cuanto a
representar buena parte de lo mejor justamente del cine español es Pedro Almodóvar. Almodóvar estuvo en Venecia en competencia con La habitación de al lado, The Room Next Door, que es su primer largometraje. Ya había hecho un par de cortos en inglés con Tilda Swinton, con quien ya había trabajado, y Julianne Moore. ¿Qué te pareció La habitación de al lado? ¿Qué te pareció esta incursión de Almodóvar en idioma inglés? ¿Crees que de alguna manera esto le quita algo de naturalidad, creatividad o de pureza Sí. almodovariana? Sí. De entrada hay varias cosas. La primera es que justamente no estamos hablando de dos nombres, Albert Serra y Almodóvar, que por cuestiones diferentes y de manera diferente es curioso porque han sido cineastas, yo creo, más respetados de manera, casi podríamos decir, ¿no? Sin matices, fuera de España que en España. Eh, Almodóvar ha sido un cineasta que ha tardado en ser tomado en serio en España y que de hecho fue más apreciado primero en Francia, ¿no? que aquí. Y justamente me llama la atención, ¿no? que precisamente tenga el premio Donostia en el momento en que hace su primera película, podríamos decir, ¿no? En Hollywood casi, ¿no? En inglés, con dos estrellas americanas, ¿no? Como son Tilda Swinton y Julianne Moore. Yo sé que él tenía muchas dudas respecto a esto. De hecho, hace unos años hizo una charla con estudiantes de la Escuela de Cine de Barcelona, bueno, de Cataluña, y él decía, ¿no? que por su manera de dirigir, ¿no? que él es de dirigir sobre todo las actrices y los actores, ¿no? Él trabaja mucho diciendo él el diálogo de manera que los actores y las actrices un poco le imiten, ¿no? Entonces decía, claro, en inglés este procedimiento yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces creo que era algo como muy esperado para ver precisamente el resultado. A mí, curiosamente, la película creo que funciona mejor cuanto más se encierra con sus dos actrices. La película, sin contar mucho, 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 pero sí que parte, digamos, de algo que se explicita, digamos, al comienzo, ¿no? Que es una mujer, Julianne Moore, que descubre que una amiga de su misma edad, con la que quizá llevaban un tiempo sin estar en contacto, pero que realmente eran muy amigas, que es Tilda Swinton, está enferma con un cáncer, bueno, si no terminal, realmente muy, muy difícil de tratar, ¿no? Entonces, bueno, recuperan el contacto y a partir de aquí, ¿no? Se va trazando una relación entre ellas dos, ¿no? En la que yo creo, digamos, que se va exponiendo un tema que curiosamente está presente, podríamos decir, en otra de las películas que a mí me ha gustado más en el Festival de San Sebastián, que es la película de José Luis Torres Leiva, que es un poco, digamos, ¿no? El tema de la muerte, el miedo a la muerte, ¿no? Y que es algo que yo creo que de alguna manera está rondando, ¿no? El cine de Almodóvar. Y yo creo que, digamos, más que el sentirse extraño con el idioma, porque no se siente extraño con las actrices, porque finalmente, digamos, son actrices que de una manera u otra encajan mucho en su universo, ¿no? El hecho de que Julia Moore sea un poco, podríamos decir, ¿no? Casi diría, yo la llamaría, ¿no? Como, no me gusta utilizar la palabra musa, ¿no? Pero sí como muy cómplice, compañera, ha sido muy cómplice y compañera de un cineasta como Todd Haynes, ¿no? Creo que genera complicidades con el propio Almodóvar, ¿no? Con Tilda Swinton, evidentemente también comparten, ¿no? Un cierto universo. Entonces, yo creo que se siente muy cómodo con las actrices. Sí que la primera parte se ubica más en Nueva York y ahí sí que se me produce una cierta extrañeza, como Almodóvar filmando un lugar que además ha sido tan filmado por cineastas, además cineastas muy neoyorquinos, que lo siento un poco lejos, ¿no? En cambio, la segunda parte, que tiene lugar en una casa en el campo, sin decir un poco qué es lo que sucede ahí, creo que ahí se permite más cosas. Se permite, por ejemplo, ser más Douglas Sirk, ya que antes citaba a Todd Haynes, porque juega, por ejemplo, ¿no? con el paisaje, con los reflejos de las ventanas, que eso me recordaba mucho, por ejemplo, una película como Todo el cielo, solo el cielo lo sabe, All That Heaven Allows. Em, y ahí, ¿no? Genera, digamos, se permite también ser un poco más abstracto, ser menos concreto y generar un poco más esas sensaciones y estar mucho más con sus actrices. Y ahí es donde para mí la película gana. Sí que es cierto luego, y eso
quizá digamos, no sé, quizás una cosa también desde la perspectiva española, hay actores españoles que aparecen en la película y cuestan un poquito, porque están no son cuerpos extraños en ese universo. En otro registro o en otro, claro, exacto. Sí, sí. A mí me parece una película muy interesante, me gusta mucho realmente ellas dos, me gusta mucho, digamos, cuando él está con ellas dos y me gusta sobre todo cuando él se permite, digamos, salir de lo concreto, ¿no? La ciudad, ¿no? El hospital, el diálogo, ¿no? Entre ellas dos, etcétera, y jugar un poco más con lo poético, con lo abstracto, incluso, ¿no? Con lo sugerente, con lo fantasmagórico, ¿no? Ahí se permite muchas más cosas. Y es curioso y me parece, bueno, sintomático, ¿no? Que esto se produzca con el cambio de espacio. O sea, no, que la extrañeza finalmente no se haya producido tanto en relación al idioma y a las actrices, porque al final, ¿no? Las actrices hay algo, digamos, universal, ¿no? Y hay imaginarios compartidos, ¿no? Lo que decía Todd Haynes, Douglas Sirk, Almodóvar, todos, ¿no? Hay una... y en cambio el lugar sí que como que como que hay un momento en que le encorseta un poco, ¿no? Y no le deja ser el Almodóvar que ha sido él. Sí que tiene la cosa, una película, es una película también, yo creo, digamos, muy, muy bonita, ¿no? En su retrato también de la amistad y con un cierto, podríamos decir, con un cierto componente también político, a su manera, a la manera de Almodóvar, ¿no? Que es un cineasta que además últimamente no se ha aposentado mucho en un retrato también muy del lujo y de las clases altas, ¿no? Entonces eso, bueno, eso siempre, siempre está ahí, pero hay una cierta idea política que sobrevuela la película. Sí, por supuesto que la película tiene una mirada política sobre el tema de la muerte digna, de la eutanasia, del poder decidir no solo sobre la propia vida, sino también sobre la propia muerte. En ese sentido, me parece que es una película valiosa y arriesgada, pero siento que el corazón, la esencia y el mayor logro de la película pasa por otro lado y tiene que ver con la relación que se establece entre estas dos amigas que distanciadas durante muchos años se reencuentran en este momento extremo, cuando una de ellas tiene este cáncer terminal, con lo que el cual le queda poca esperanza de vida, y lo que ocurre en esa relación, en esa interacción entre estas dos formidables actrices, que además sintonizan a la perfección, más allá de las cuestiones idiomáticas, eh, con el universo, con el mundo almodovariano. Me parece que es de un nivel de contención, de depuración, que generan un efecto muy conmovedor, pero sin caer en sentimentalismos, golpes bajos, manipulaciones, demagogias, que en manos de otro director o directora sin la sensibilidad de un Almodóvar, bien podría haber sido material de algo realmente muy menor. Eh, Almodóvar, en cambio, lo convierte en una película de un alcance, de una intensidad, de una profundidad muy poco habituales, aunque hay que decir que esta edición, como ya habíamos comentado en algún episodio anterior, tuvo incluso en competencia oficial varias películas sobre el tema de la muerte, de los cuidados paliativos, de cómo lidiar, cómo decidir, cómo afrontar esos últimos días, semanas o meses. Así que una película realmente importante, incluso dentro de la trayectoria generalmente fecunda y feliz de Almodóvar, en el sentido de que sale más que airoso de un desafío complicado, que era trabajar en inglés, porque bueno, justamente lo que decías de las sutilezas y los detalles, pero evidentemente las actrices han colaborado mucho y se han integrado y han tratado de conectar. Son dos actrices muy versátiles y muy dúctiles y muy inteligentes y evidentemente entendieron lo que en esencia quería Almodóvar. Almodóvar, que viene de ganar el León de Oro en Venecia con esta película y que dentro de pocas horas más
va a recibir el premio Donostia a la trayectoria, a la carrera, con la presencia del presidente español, que viene especialmente a San Sebastián para acompañar a Pedro. Bueno, algo que a mí, en este caso, siendo argentino y viendo lo que desde el gobierno de mi país se está haciendo con el cine, de despreciarlo, de financiarlo, atacarlo, ponerlo como enemigo público número uno, me da mucha envidia y bueno, celebro que se siga apoyando a la cultura en otros ámbitos. Bueno, y hablábamos entonces de dos directores varones consagrados como Serra y Almodóvar, y llegó el momento también de hablar de la presencia femenina dentro de la sección oficial a concurso, con creo también dos formas de ver el cine o representar al cine español, dos generaciones distintas. Vamos a arrancar, si te parece, Viole, con Los Destellos, el tercer largometraje de Pilar Palomero, que venía de filmar Las Niñas y La Maternal, con bastante buena repercusión, por lo menos crítica, no sé, a nivel de taquilla. Son películas más bien austeras y pequeñas, pero muy sensibles a su manera. Y bueno, creo que sin ser una obra deslumbrante, sí es una tercera película bastante sólida, que de alguna manera consolida ciertas búsquedas que habíamos apreciado en sus dos primeros trabajos. Sí, a mí es curioso porque seguramente me gusta más que sus dos anteriores películas. Me sucede un poco también esta sensación de que una cosa es el comienzo, creo que el comienzo de la película tiene algo del trabajo sobre la sugerencia, del no explicitarnos exactamente qué es lo que está sucediendo y ¿no? E ir generando interés en el espectador, ¿no? De una manera muy orgánica y muy natural, que creo que es muy interesante. Contemos Cuando las cosas... un poquito de qué va, porque bueno, Sí, en el inicio lo que vemos es que, bueno, una mujer que hoy está en pareja y que tiene una hija adolescente, la protagonista es Patricia López Arnaiz, que es ya una figura recurrente dentro de este cine, ¿no? La habíamos visto en 20.000 especies de abejas y varias otras películas. en Nina recientemente también, que hace, ¿no? Estos papeles protagónicos como muy... que son películas que se centran mucho además en su punto de vista, yo diría, ¿no? Totalmente. Y bueno, lo que vemos es que ella ha formado una nueva pareja, está con su novio, está su hija que ya es universitaria, y lo que ocurre es que su ex marido, el ex marido de la protagonista, está sufriendo una enfermedad terminal Mm, o muy grave, o bueno, no sabe, no hay demasiadas especificaciones, por lo menos en una primera instancia. Este ex marido está interpretado por Antonio de la Torre, que es también diría que una estrella dentro del cine español y que en general está asociado a otro tipo de papeles. mm, Eh, y ahí evidentemente ha pasado cosas que no sabemos, pero intuimos, hay muchos rencores y resentimientos, y a ella le cuesta mucho acercarse a su exmarido, que evidentemente necesita ayuda, necesita el perro que está ahí en la casa. La hija adolescente trata de acercarse a su padre, eh, quizás con menos prejuicios o menos agua corrida bajo el puente que lo que pasa con la protagonista. Pero ahí, bueno, empieza a trabajar ese mundo y la mirada como externa de la actual pareja de ella, que ve que, bueno, que algo ahí es difícil de desanudar. Y lo hace bueno, con un cine, yo diría, bastante austero, bastante observacional, de detalles, de matices, donde no hay vértigo, no hay apuros, no hay grandes revelaciones, y que es un poco también el terreno en el cual no solo Pilar Palomero, sino también varias otras directoras más jóvenes o tan jóvenes como ella, eh, piensan su cine, ¿no? Esta idea de gente de la ciudad que va o regresa al pueblo, cierta cosa bucólica, rural. No sé si a vos te convenció un poco este universo que ella retrata y estas contradicciones en las que profundiza.
a mí me convence sobre todo lo que comentabas tú ahora, ¿no? Es que es esta idea de tratar un tema como el que está tratando sin ninguna... sin que tienda en ningún momento, digamos, a la truculencia, ¿no? ¿No? Está hablando de la muerte, pero en el fondo de lo que está hablando es de las relaciones humanas y está hablando de las relaciones familiares, ¿no? Cómo se estructura una familia, ¿no? En este caso, ¿no? Con una hija adolescente, pero con una separación, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedan esos lazos, ¿no? Y qué hacer entonces, digamos, con esto. Y me gusta mucho porque lo hace desde, o sea, sin que haya prejuicios, lo hace también desde una voluntad muy clara de una humanidad muy clara también, ¿no? Yo creo que hay algo muy humano en todos los sentidos, ¿no? En las dudas de la protagonista ¿no? De volver a ese lugar, ¿no? Del que en realidad se fue, ¿no? O en cambio, si acercarse porque también hay ¿no? Hay un afecto, ni que sea, digamos, por el pasado o por la transferencia, ¿no? A través de, digamos, de la figura de la hija. Entonces, a mí la manera, digamos, en que va retratando todo esto, que en realidad es súper complejo, ¿no? Em, pero lo hace de una manera Claro, tan sí, no, natural, no, me gusta mucho. hay un arte ahí, hay una capacidad y Sí, hay una sensibilidad, porque uno dice, bueno, se acerca al tema de la muerte, o de la decadencia o la degradación, digamos, sin caer en el golpe bajo. no, Hay que poder evitarlo total. y, Y, claro, y a la no ser vez ser efectivo. manipulador, todo eso, sí, hay un arte y hay un Sí, yo creo humanismo en esa que tiene mirada. algo. Otra cosa es hasta qué punto, digamos, va más allá, digamos, de eso. Yo creo que es una película correcta, creo que es una película que está muy bien. am, no es un descubrimiento, por así decirlo, ¿no? Que creo que es, bueno, que es un lugar, digamos, también en el que se está situando un cierto cine español, ¿no? De películas muy correctas, que están muy bien, que además saben manejar muy bien este tono tan justo, ¿no? De no cruzar, ¿no? Ninguna línea roja, pero a la vez, ¿no? Ser sensible respecto a aquello que se está retratando. Pero bueno, ahí sí que digamos, en todo Sí, esto está muy bien. hay como una Tampoco sensación diría de que es que la película del festival para mí, por ejemplo, ¿no? claro, como que pisan sobre terreno conocido en algún sentido, o seguro, Sí, como que ya es una zona que manejan bien, que se mueven con cierta naturalidad y soltura, pero quizás es más interesante por lo que evitan que por lo que encuentran de novedoso. sí. Dicho Y esto, luego, es una película que se sigue y que se disfruta y sí, sí, sí. que tiene Y su luego, maestría. Pero sí, y es algo luego, de consolidar algo que ya vienen trabajando, sí, de innovar, ¿no? sí. Sí, que hay, Totalmente. por ejemplo, ¿no? Y yo lo había comentado, ahora no recuerdo si lo había comentado en el primer podcast, ¿no? La ausencia, por ejemplo, de la última película de Marcel que se proyectó en el Festival de Cine de Locarno, que también es su tercer largometraje. En este sentido sí que Marcel ha tardado más en hacer este tercer largo, pero a mí sí que es una película que me parece que ella da un salto hacia adelante, ¿no? En relación a su carrera y en relación a lo que se está haciendo en el cine español, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a un tema como la maternidad, que no sé, al menos en el cine español está siendo como muy central, ¿no? Entonces, y que en el fondo está presente también, ¿eh? En los destellos. Entonces, sí, esa cuestión un poco del lugar seguro y luego esa cosa a veces un poco, ¿no? De buscar, ¿no? Cierto tono y ciertas referencias excesivamente españolas, creo yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La canción que canta la hija, ¿no? Y dices, bueno, una hija de 20 años quizá puede estar cantando, no sé, más que una canción tradicional, ¿no? Puede estar cantando, no sé, un reggaetón, ¿no? Es decir, hay algo, ¿no? Muy de mostrar, digamos, también o de darle mucha fuerza al lugar que a mí a veces me incomoda un poquito, ¿no? Sí, de acuerdo en que en algún sentido, creo que Salve María, ¿no? La Sí, película exacto. de Alan Mark Cole, había algo ahí de arriesgarse un poco más. Y como para completar un poco también tu mirada, yo no la vi, pero vos la comentaste y la reseñaste en otros cines. Soy Nevenka, la película de Isiar Boyaín, basada en un caso, bueno, que de alguna manera sacudió a la sociedad española en su momento, ligado a los abusos dentro de la política. ¿Qué te pareció la película?
Me pareció una película muy perezosa. El caso de Nevenka se dio a comienzos de los 2000, 2001. Era un caso conocido, pero sí que es verdad que el tratamiento que se hizo de ese caso en esos momentos no fue el mismo que el de ahora, porque bueno, ahora hemos pasado por un proceso, digamos, podríamos decir, de unos feminismos, ¿no? que se han reavivado y eso evidentemente le ha dado otra dimensión a aquel caso. Y de hecho, a raíz de todo esto, Netflix hace unos años estrenó un documental, una miniserie, en este estilo un poco de miniserie de Netflix sobre casos reales, ¿no? Ujú. Em, de estética, una cosa muy, muy convencional. Pero me parece interesante que la mayoría de cosas que salen en la película de Iciar Boyain están en este documental. Y por eso digo que me parece una película perezosa, ¿no? Las grandes frases de la película salen del documental, las grandes tesis de la película salen del documental. Entonces hay un punto un poco de, bueno, ¿qué nos aporta esta película finalmente? Más allá de, ¿no? de trasladar algo que estaba en el terreno del reportaje del documental a la ficción, pero no hay ningún tipo de trabajo hacia ninguna dirección en ninguna profundidad. Y eso que hay temas interesantes y hay cuestiones interesantes que yo creo que la película plantea. No he comentado el caso, por si alguien no lo tiene presente, es el caso de una mujer muy joven que a comienzos, eso, en el 2000, 2001, entra como concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada. Y a partir de ahí empieza, digamos, toda una serie bueno, de acoso y abuso laboral por parte del alcalde, que llegan, digamos, bueno, de todo, realmente. Y lo interesante es que realmente la mujer finalmente se rebeló contra esto, puso una denuncia, hizo una rueda de prensa pública y ahí se removieron muchas cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es verdad que en los 2000 la opinión pública en cierta manera estaba en favor del alcalde. Y en la película salen incluso imágenes de archivo de ese momento, de señoras, ¿no? De Ponferrada, que era el pueblo, diciendo, ¿no? El pobre, a este pobre hombre, ¿no? Lo que le han hecho, etcétera. Y eso son cosas interesantes, pero son cosas, digamos, que ya estaban en el documental y que en la película están como pegotes. Creo que es una película que trabaja muy, muy poco, por ejemplo, la conexión, digamos, y la relación entre la realidad y la ficción, ¿no? Sino que se limita, digamos, a tomar esos elementos de la realidad, trasladarlos a la ficción y ya está con factura muy de telefilm para mí. Con lo cual es una película en este sentido bastante flojita. Y para cerrar el recorrido, por supuesto que hay mucho más en otras secciones, pero queríamos abordar por ahí las principales o las que el festival ubicó, digamos, en el candelero o les puso el foco. Y la cuarta película en competencia oficial es una rareza por el tipo de producción que es, se llama El Llanto. Creo que es la ópera prima de Pedro Martín Calero, que es alguien que ya bastante grande, pero que evidentemente luego de trabajar mucho en la industria llegó a su, creo, primer largometraje, habría que chequearlo. Y otra de las sorpresas para mí es que es una coproducción entre España y Argentina, no porque no se hagan coproducciones, sino por el tipo de película. Es una película de terror o ligado al thriller psicológico con elementos fantásticos y mucho juego con, bueno, con los efectos visuales, presencias fantasmagóricas. Y el presente transcurre en España, pero todo lo que son los flashbacks, y es una película muy episódica, hecha en partes y que va cambiando la protagonista femenina. Y hay toda una historia muy larga que transcurre en la ciudad de La Plata, en Argentina, en el pasado, en los años 90. Es una película correcta, no particularmente sorprendente, incluso dentro de los cánones más convencionales del cine de género. Es una película que yo pensaba que la veía mucho en Sitges, ¿no? La película Va a que estar, creo que va a estar, después de San Sebastián va a estar en Sitges también. sí, sí, pero digo, es la típica película que Sí. podría estrenar en Sitges y que creo que dentro de las búsquedas del equipo de programación Mm, en cuanto a renovar también la selección española y elegir un documental de Albert Serra sobre los toros o elegir una película de terror como El llanto de Pedro Martín Calero, en ese sentido se mm. puede entender, más allá de que para mí, siendo una película correcta, que se ve con
con eficacia y todo, no es algo que realmente te cambie mucho el esquema en cuanto a... uno tampoco sabe qué es lo que quedó afuera, o sea, qué película no entró por poner el llanto. Si quedó afuera, si quedaron afuera películas realmente innovadoras, bueno, entonces sería una picardía, en el sentido de que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la elección de la película de Kiyoshi Kurosawa? Bueno, me parece que el llanto va por ese lado. Por supuesto que Calero no es Kiyoshi Kurosawa en Eh, cuanto a un autor consagrado, ni mucho menos, pero me parece que también está la idea de ir incorporando documentales, cine de género puro y duro en la competencia oficial. Así que bueno, creo que hemos recorrido bastante de la propuesta española, vamos a seguir, vamos a tener seguramente algún invitado en algún próximo episodio y con Violeta nos vamos a reunir quizás a la distancia, pero para hablar un poco de lo que dejó, de las tendencias, de lo que más nos gustó, lo que más nos sorprendió, en lo que será el balance y comentar el palmarés también cuando cierre esta edición número 72. Un abrazo muy grande, Violeta, y que, bueno, no, la seguimos. exacto, seguimos y disfruta de los días que quedan en San Sebastián. Gracias entonces a Violeta, gracias a EQZE, Elías Querejeta Sin Escola, nuestros auspiciantes, y por supuesto, el mayor agradecimiento es para quienes nos escuchan y en muchos casos por ahí en redes sociales o así nos cuentan que siguen los podcasts, que les interesa la cobertura, que están de alguna manera actualizándose o informándose respecto de lo que se está dando en esta edición 72 del Festival de San Sebastián. Chau, chau, muchas gracias y hasta la próxima.